RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tablero Global. El análisis y las claves de la actualidad del mundo con Marta Solano, en Radio Exterior de España. Se cumplen 50 años de la Marcha Verde. El 6 de noviembre de 1975, 350.000 marroquíes, alentados por su rey, por Hassan II, entraron en la provincia española del Sáhara Occidental. Eran los últimos días de Franco. España había aceptado, después de 100 años, iniciar el proceso de descolonización y la celebración de un referéndum de autodeterminación para su colonia, que nunca se ha llevado a cabo. Llegó a un acuerdo tripartito con Marruecos y Mauritania que evidenciaba su salida precipitada. La lucha del Polisario contra España entre 1973 y 75 derivó después en la guerra entre el Polisario y Marruecos. El armisticio incluía la celebración de un referéndum en los 6 meses siguientes al fin de la guerra, en 1991, pero tampoco se celebró. En 2020 se reanudaron esos enfrentamientos armados tras 19 años de alto el fuego. Hoy en Tablero Global la partida se juega en un conflicto histórico, el del Sáhara Occidental, en un momento clave. ¡Comenzamos! Tablero Global. El análisis y las claves de la actualidad del mundo con Marta Solano, en Radio Exterior de España. Nuestra colaboradora del programa, Beatriz Mesa, ha viajado estos días al Sáhara con motivo de este 50 aniversario de la Marcha Verde. Ha estado con la población saharaui que habita en el sur de Marruecos. Hola, Beatriz. Hola, ¿qué tal, Marta? Cuéntame exactamente dónde has estado y cómo se ha celebrado allí este aniversario. Sí, bueno, he estado en la antigua provincia española, he estado en el Aaiún. Me desplacé desde el Aaiún en una carretera desértica de 200 kilómetros que nos llevó hasta Esmara, que seguramente os suene todavía más como enclave desértico, muy cerca de la frontera con Argelia. En estas ciudades, sea la de Al Aaiún o sea la de Esmara, pues se celebró por todo lo alto los 50 años de la Marcha Verde. Yo fui antes de la celebración precisamente porque se estaba preparando toda la festividad en torno a lo que finalmente se fraguó, que fue la resolución del Consejo de Seguridad apoyando el plan de autonomía marroquí. Para mí fue importante este viaje, no solamente porque hice un recorrido histórico de los vestigios españoles en la zona, y tuve la oportunidad de conocer parte de lo que queda de lo que dejó España en su momento, entre otros la mezquita Andalucía, que sigue intacta, todo de piedra, espectacular dentro de la ciudad de Esmara, y también las últimas casas barriles de los soldados españoles durante la época de la colonia española. Pero más allá de ello, también me dio la oportunidad de conversar con los que eran los hijos de España, aquellos hijos de la generación española que tuvo una representación política en la Asamblea, en la época de la Asamblea Española, en el partido Pons, y son las tribus especialmente Erguibat, y también trabajé con las tribus Melainin. Para mí lo importante era saber cuál era la percepción de la población saharaui frente al futuro que se avecina, un futuro de desarrollo económico, un futuro de desarrollo social por parte de un Estado que, entre otras razones, lo que intenta es dar atribuciones a esa población saharaui dentro de un plan de autonomía. Una población saharaui que no queda representada bajo el Frente Polisario, porque el Frente Polisario no queda representado por todo ese pueblo saharaui. Hay que definir qué es pueblo saharaui, de qué pueblo saharaui estamos hablando. Es el que está situado en el exilio argelino, el que está dentro del país magrebí o el que está en Mauritania. Esas son cuestiones que me imagino vais a plantear en el debate. Pero los saharauis con los que yo he trabajado son saharauis que se reconocen dentro del Estado marroquí, pero dentro de una autonomía en donde los saharauis puedan decidir sobre cuestiones fundamentales y capitales como las económicas, desde los famosos bancos de pesca, la actividad agrícola, la actividad ganadera y tantos otros proyectos relacionados con las energías renovables que están sobre la mesa en un plan económico de futuro tan importante y que requerirá inversión extranjera. Gracias, Beatriz, por tu análisis, tu crónica desde ese punto, con esa población saharaui que habita sobre todo en esa zona del sur de Marruecos. Gracias, Beatriz.
Hoy en nuestra entrevista charlamos con el poeta y politólogo saharaui Basir Edkil, uno de los fundadores del Frente Polisario durante el franquismo, creador, por cierto, del término polisario, que años después renegó del movimiento, fue encarcelado por sus críticas. De todo ello y de su propuesta de paz para el Sáhara Occidental vamos a hablar. Basir, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás viviendo este 50 aniversario de la Marcha Verde y la situación actual de tu pueblo? Yo creo que esta es la primera vez que el Consejo de Seguridad toma una postura clara, clarísima, donde reconoce efectivamente la legitimidad de Marruecos en el Sáhara. Al decir que la solución no podría ser que una sola, que es la autonomía dentro de Marruecos. Y esto es precisamente el cambio, exactamente, porque España nunca reconoció al Polisario oficialmente ni a su supuesta república, nunca. Además, recuerden que España, por ejemplo, pues depositó su carta de renuncia, de que ya no es potencia administradora del territorio, en el 28 de febrero de 1976. Jaime Peñés ha puesto la carta esa. Y España sabe la ruta y sabe la situación real. Entonces, al clarificar la posición de España, esto ha sido un motivo esencial precisamente que una serie de países, de los cuales está Francia y otros, reconocen que no hay otra solución de la paz que dentro de Marruecos. Usted fue uno de los fundadores del Frente Polisario, lo decía, creador del término polisario, y después abandonó el movimiento mal llamado, según dice usted, de liberación. Fue encarcelado. ¿Qué pasó? Cuando hemos creado el Polisario como antifranquistas, éramos antifranquistas, el grupo que venía del territorio, que es lo que era la provincia española, se juntó con nosotros un grupo marroquí, saharauis marroquíes, y otros argelinos, y al final, pues cuando en 1975 se intervino los servicios de seguridad argelinos y nos metieron en la cárcel y realmente nos han hecho, después de matar a 2 de nosotros, y nos han sido maltratando como hijos del joder, que en referencia de que hablábamos el español, hijos de Franco, hijos de tal, ¿no? Pues ahí es cuando se fracturó el Polisario y se convirtió en un Polisario bis, donde el 90% de su dirección no es del territorio contestado. Entonces, a partir de ahí hemos intentado por todos los medios que se enderezara la situación y que realmente hubiera una forma de solucionar el problema. Pero no, siguieron con el mismo discurso, la misma, es decir, el mismo metarrelato hasta ahora. Pueblo saharaui, autonomía, independencia. Autonomía no la quieren independencia, pero ¿qué representa el Polisario realmente actual? ¿Qué solución ve al conflicto entonces histórico del Sáhara Occidental? Primero generalizó el término saharaui, metió a ciudadanos mauritanos y otros argelinos y otros marroquíes del norte, etcétera, como ellos mismos, como la dirección misma. Y entonces se convirtió en un banco de comercio un fondo de comercio para una dirección vitalicia que está ahí y que realmente, es decir, ya no representa. Lo que pasa es que están contando mucho bulo ahí, que el Polisario es representante único y legítimo. Eso es precisamente una forma de decir que es totalitario. ¿Qué le parece, por último, la evolución de la postura española en este proceso descolonizador incompleto y muy mal hecho? Para la paz, para la prosperidad de la región, para las relaciones óptimas entre España y Marruecos, es un Sáhara autónomo dentro de un Estado democrático. Es primero la democracia, segundo la paz, tercero el reconocimiento de las identidades de toda una nación, es decir, refiriéndome a Marruecos. Esa es la solución. Esa es la solución española que ha hecho también como bien saben, con las autonomías y con los conflictos étnicos que han habido o nacionales. Pues esa es la paz, es la garantía de paz, es la convivencia, es la aplicación de la ley para todos y sobre todos. Eso es la solución. Gracias, Basir Edkil, politólogo saharaui, poeta, por estar en Tablero Global. Para hablar de este tema de rabiosa actualidad, hoy me acompañan 2 expertos. Sidi Talebouya Hassan, abogado, nacido en uno de los 5 campamentos de refugiados saharauis de Argelia, donde se estableció tras la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Sidi, bienvenido. Bien hallado.
Has sonreído en cuanto has escuchado esta música y imagino que te has trasladado hasta allí. Enseguida hablamos contigo. Enfrente vas a tener a otro jugador importante, Isaías Barreñada Bajo, profesor de Relaciones Internacionales de la Complutense. Hola, Isaías. Buenos días. Pues sé que tenéis muchas ganas de participar, habéis escuchado atentamente a nuestros primeros invitados. Aquí queremos que se escuchen todas las voces y las vuestras, por supuesto. Sidi, te sientes saharaui y sevillano porque viniste hace 30 años a España con ese programa de vacaciones de paz que todos recordamos, te quedaste, pero tú naciste en el exilio, en ese campamento el más al sur de los desplazados saharauis en Argelia, y para luchar por la justicia te hiciste abogado, ¿no? ¿Cómo es vivir en el exilio? Bueno, la vida en el exilio implica la distancia de la familia, implica el desarraigo en definitiva y la necesidad de buscarse constantemente. Sí quería, porque no me lo puedo aguantar, ni el Aaiún ni Esmara están al sur de Marruecos. Eso es Sáhara Occidental, es territorio ocupado del Sáhara Occidental, resolución 34-37 de la Asamblea General de Naciones Unidas, desde entonces hasta ahora. Es un territorio ocupado. No se puede decir que eso es el sur de Marruecos. Isaías, han pasado 50 años de esas imágenes que hemos visto estos días en blanco y negro. Tras muchos años de bloqueo, ahora parece que la sociedad internacional se postula y lo hace más del lado marroquí de esa propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental. Hemos escuchado a la ONU el 31 de octubre, Estados Unidos con Trump estaba claro después de los acuerdos de Abraham, Francia y España, también Alemania. ¿Se está imponiendo la realpolitik? ¿Se está dejando solo al pueblo saharaui? Se podría hacer esa lectura, pero hay que recordar que, primero, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no es Naciones Unidas, es un órgano más. Unos días antes, a mediados de octubre, la Cuarta Comisión Especial y de Descolonización de la Asamblea General recordó que la cuestión del Sáhara es una cuestión colonial pendiente. Es decir, un enfoque y una vía también de posible resolución muy distinta a la que plantea la resolución. La lectura misma de la resolución permite ser también más cauto. Es cierto que se hace una especial, digamos, incidencia, ¿no?, en que la propuesta marroquí debería ser el eje de las negociaciones, etcétera, pero no valida, no legitima, no da un espaldarazo a la propuesta marroquí. Recuerda que el derecho de autodeterminación sigue siendo el eje fundamental. Recordamos que esa misión MINURSO, ¿no?, para el Sáhara Occidental se prorroga. Hay que saber leer efectivamente esos matices. Sí hemos visto un cambio también del rey Mohamed VI, ¿no?, en los últimos tiempos. Apostó inicialmente por una tercera vía, desde 2007 está por este plan de autonomía. Y muchos lo ven como la única solución. No sé qué piensa el pueblo saharaui. Ese plan de autonomía al final es un plan de integración en Marruecos. O sea, no tiene más. Y esto es una cuestión que se viene planteando desde el 88 hasta ahora. O sea, esto no es algo nuevo, ni mucho menos. Es o integración o independencia. La cuestión aquí es cuándo van a poner las urnas para que la gente pueda votar. Decía antes uno de los, creo que era Bashir, que no se define quién es el pueblo saharaui. El pueblo saharaui está perfectamente definido. Es un sujeto político de derecho internacional. Recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya dijo que el pueblo saharaui como sujeto político, como sujeto de derecho, tiene derechos y que son inalienables a partir precisamente del derecho a la libre determinación sobre sus recursos naturales, sobre su territorio. Y sin ese consentimiento de ese pueblo concreto no hay posibilidad de llegar a nada, ¿no? Hay que recordar que el derecho a un referéndum de autodeterminación se concedió a todas las excolonias para que pudieran pronunciarse, y en el caso muy mal hecha de la descolonización del Sáhara Occidental, como en algunos otros puntos del planeta, pues eso ha quedado ahí pendiente. Isaías, ¿por qué es tan importante para Marruecos el Sáhara? Es una línea roja, de hecho condiciona su política exterior con otros países a su posición sobre el Sáhara, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver con la naturaleza misma del sistema político marroquí. Marruecos considera que en 1956, cuando se acaba el protectorado franco-español, se da un paso en la descolonización, pero la descolonización completa de lo que es
lo que considera el Gran Marruecos, el Marruecos histórico, el Marruecos que preexistía antes de la colonización europea, se va haciendo por etapas. Mohamed V logró la primera independencia, Hassan II se atribuyó la recuperación del Sáhara, y su hijo lo quiere consolidar, convertir en un hecho irreversible, y recuerda que Marruecos sigue reivindicando otros territorios, sea Ceuta, Melilla, Los Peñones, sea el sudeste de Argelia, incluso el nacionalismo más irredentista marroquí ha planteado muchas veces que Mauritania no tiene ni siquiera legitimidad y debería ser parte del Gran Marruecos. Por lo tanto, hay una cuestión que tiene que ver con la propia naturaleza, esencia del régimen, y no lograr, digamos, ese reconocimiento internacional sería una gran derrota y probablemente un elemento de debilitamiento del régimen. A eso hay que añadir, obviamente, las complicidades, los apoyos internacionales, algunos intereses económicos, aunque no son los centrales en esta cuestión. El Frente Polisario, Sidi, lo hemos escuchado, hay muchas voces, hay voces que lo critican. Estados Unidos con Donald Trump lo quiere considerar una organización terrorista. Estamos viendo esa alianza muy importante de Marruecos con el apoyo de la Casa Blanca, ¿no? A raíz de su apoyo también con Israel. ¿Cómo queda el Frente Polisario? ¿Está en un momento delicado, débil, es representativo? El Frente Polisario es y sigue siendo el representante del pueblo saharaui. Es la voz del pueblo saharaui en el exterior. Precisamente esa resolución a la que aludía antes, la 34-37 y siguientes, se refieren al representante del pueblo saharaui. Precisamente la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta última resolución del Consejo de Seguridad, cuando habla de las partes son el Frente Polisario y Marruecos. Cuando habla de partes interesadas se refiere a Mauritania, Argelia, incluso a España, pero cuando habla de las partes en conflicto son el Frente Polisario y Marruecos. Entonces, es muy contradictorio por parte de Estados Unidos hacer una redacción en la que habla de dos partes para resolver un conflicto internacional de descolonización, como es el caso del Sáhara, como Frente Polisario y Marruecos, y por otra parte decir, querer pretender incluirlo en una organización de terroristas, ¿no? Además es un hecho que no tienen, no hay manera de sujetarlo, nunca se han cometido acciones terroristas por parte del Ejército de Liberación Saharaui. Nunca se han cometido acciones terroristas, no se ha atacado nunca a la población civil. Y incluso aunque lo pudiera hacer, que estaría legitimado por el derecho internacional porque está en una situación de guerra, nunca se ha llevado a cabo ninguna acción de ese tipo. ¿Podría haber otra guerra si finalmente se deriva hacia la autonomía como una autonomía del Sáhara, se considera una parte de Marruecos? ¿Acabaríamos en una guerra? Es que la resolución dice, habla de una solución mutuamente aceptable. Toma como base la autonomía, pero habla de una solución mutuamente aceptable. Igual que en el 91, cuando se aprueba la resolución para introducir la MINURSO, también se hablaba de una solución mutuamente aceptable que preveía la independencia o la integración en Marruecos. No se llegó a una solución mutuamente aceptable entonces, y creo, me puedo jugar media mano a que no se va a llegar a una solución mutuamente, porque para que sea mutuamente aceptable, tanto los saharauis tenemos que aceptarla como los marroquíes, y estamos en extremos totalmente opuestos. De hecho, la única solución razonable, a mi juicio, es esta. Oiga, ponga las urnas y decidamos, independencia o integración. La forma en que Marruecos quiera integrar a los saharauis en su país, ese es su problema. Si lo quiere hacer como autonomía, si lo quiere hacer como estados libres asociados, hay muchísimas formas de integrar otro país, pero la independencia es la independencia. ¿Y las urnas? Y las urnas son las urnas, y eso es la democracia. Vamos a ampliar un poquito la mirada, si os parece. Hablabas de otro actor, yo creo que es fundamental, ¿no? Tenemos que hablar de esas relaciones o malas relaciones entre Marruecos, Isaías y Argelia, ¿no? Se habla que el Sáhara se ha convertido en un obstáculo, en la cuestión del Sáhara Occidental, para la construcción magrebí. Con esos enfrentamientos directos hubo una guerra, la Guerra de las Arenas en el 63, se han roto varias veces las relaciones diplomáticas, ¿no? Por ejemplo, entre el 76 y el 88, a causa del Sáhara Occidental. ¿Es una lucha por la hegemonía regional o qué está pasando ahí entre Marruecos y Argelia, con el Sáhara en el centro? A ver, hay que tener en cuenta varias cosas. Una es que son estados que alcanzan su independencia en distintos momentos, Marruecos en el 56, Argelia en el 62,
La construcción del Estado también es muy distinta en un caso y en otro. Marruecos, en cierta forma, presenta el nuevo reino de Marruecos como el restablecimiento del Estado marroquí que existía antes del colonialismo, mientras que Argelia construye una república fruto de la lucha por la independencia y con un coste humano enorme. Su modelo político es también muy importante y hay... Digamos, el Sáhara es un elemento más, digamos, de la rivalidad o de la confrontación, pero no es la única razón ni probablemente la más importante. Hay que recordar que Marruecos, desde el primer día, cuando se independizó Argelia, lo primero que le pidió es que cambiara las fronteras, porque quería quedarse con parte del territorio. Y eso le explicó la guerra de las arenas en el 63. El tema saharaui ahí no intervenía. Ha sido después cuando Argelia ha desplegado una política de apoyo a los movimientos de liberación nacional, los movimientos anticoloniales, y Marruecos lo ha percibido como una agresión, ¿no? Como una agresión. Es cierto que hoy Argelia es uno de los, no el único, pero uno de los principales valedores del movimiento de liberación nacional saharaui, pero hay que recordar que el derecho internacional no solamente defiende el derecho a la libre determinación de los pueblos colonizados, sino que llama a otros estados a que les ayuden. Por lo tanto, el comportamiento de Argelia está más alineado con el derecho internacional que aquellos países que miran para otro lado y que se desentienden. Qué buen matiz. Me ha encantado ese matiz. Os comentaba estas tensas relaciones entre Marruecos y Argelia. En Argelia, recordamos, es donde están los exiliados del Sáhara Occidental, la mayor parte de los exiliados, esos campamentos de refugiados. Os lo decía porque últimamente preocupa que ambos países están exhibiendo músculo militar. Argelia está haciendo maniobras militares en la región de Tinduf. Está afectando también a relaciones económicas, incluso, si nos escuchan en España o en Europa, también aquí. Desde 2021 esa vía rota tras la ruptura de la colaboración del gasoducto Magreb-Europa. En fin, yo no sé cómo puede acabar esto. ¿Cómo lo ves tú, Sidi? Bueno, hay que ver. Marruecos es un actor conflictivo en la zona. Marruecos no solamente tiene problemas con Argelia, también los ha tenido con España hasta que España claudicó con el tema del Sáhara. Los tiene con los saharauis, pero es que también los tiene con Mauritania. Es decir, no es un país... es un país bastante conflictivo, ¿no? Entonces, ya partiendo desde ese punto, hay que ver que todo el mundo no puede estar equivocado menos uno. En su actitud. La relación de Marruecos con España, con Europa en general, y la situación, ¿no? La posición que ha tomado Argelia en el sentido de no renovar el gasoducto, el Gasmed, que atravesaba territorio marroquí, iba por una razón muy sencilla. Argelia no quería seguir regalándole gas a Marruecos, porque el hecho de que pasara gas por su territorio, Marruecos se quedaba con un tanto por ciento de ese gas como pago, ¿no? Como peaje. Y al mismo tiempo se estaba construyendo otro gasoducto que iba por el Mediterráneo y era directo a España. Se rompieron, digamos, las relaciones en ese momento entre Argelia y Marruecos, se rompieron después también con España por el cambio de postura del presidente Sánchez, y al final Argelia se ha girado y se ha posicionado más hacia Italia, que es la que se ha convertido a día de hoy en el gran hub de entrada del gas y el futuro hidrógeno verde que está previsto que entre tanto desde Argelia como desde Nigeria, subiendo hacia Europa para precisamente superar la necesidad o la dependencia de Rusia. Quiero hablar del papel de España. Entendemos, y lo hemos dicho desde el principio, que no se hizo bien, porque tú tienes una responsabilidad como antigua metrópoli sobre esas excolonias. La postura de España siempre ha sido la misma hasta después de la pandemia, ¿no? Con esa carta de Pedro Sánchez al rey Mohamed VI, pues apoyando más esa postura de autonomía, diciendo que es la única solución posible. Pero claro, todo esto nos está afectando, ¿no? España también ha pagado un precio. Se rompieron las relaciones con Argelia. La posición de España en este conflicto del Sáhara es muy delicada, ¿no? Con dos socios principales, Argelia y Marruecos, Isaías. Esto es así. A ver, hay que entender que todos los países quieren tener las mejores relaciones posibles con sus vecinos. Y hay que recordar que Marruecos y Argelia son nuestros vecinos del sur.
con uno tenemos fronteras terrestres, con otro tenemos fronteras marítimas. Y además tenemos desde España una interdependencia muy importante, de distinto tipo. Energética fundamentalmente con Argelia, pero con Marruecos más diversificada. España es el primer socio comercial de Marruecos, pero es que además hay cooperación policial por distintas razones, hay un acuerdo de tipo de gestión migratoria y luego hay una disputa territorial, recordémoslo. Marruecos reivindica territorios que actualmente están bajo soberanía española en Ceuta, Melilla, etc. Claro, es que si España accede a que el Sáhara Occidental sea una provincia autónoma de Marruecos, ¿después qué? Ceuta y Melilla, ¿no? Y no solo eso, sino que ya en los años 60, Hassan II, en cierta forma, intentó convencer al régimen franquista de que si le dejaban el territorio en el sur, es decir, en esa época era Sidi Ifni y el Sáhara, congelaría sus demandas de Ceuta y Melilla. Siempre están ahí. Es una especie de espada de Damocles, ¿no?, en las relaciones bilaterales, ¿no? España definió durante la transición una posición que se ha terminado llamando de neutralidad activa. Es decir, España tiene que hacer equilibrios, obviamente, en sus relaciones con Argelia y Marruecos, y en vez de pagar las consecuencias de alinearse con uno o con otro, esa neutralidad le permitía estar un poquito por encima, ¿no?, por encima de todo, pero al mismo tiempo no desentenderse. ¿Y a qué le llamaba activa? Pues apoyar los esfuerzos de Naciones Unidas. Desgraciadamente el giro español no es del año 22, ¿no? Es anterior a la declaración del actual gobierno diciendo que el plan de autonomía es la mejor opción, etcétera. La posición española ya cambió a principios de los años 2000. Hay que recordar que la propuesta de autonomía se diseñó con asesoramiento español. Con asesoramiento español. Por lo tanto, el giro, si hay que hablar de giro, es bastante más antiguo. Es importante que digamos esto para contextualizarlo bien, ¿no? Exactamente, o sea, esto ya empieza, o sea, lo que es la propuesta de autonomía se lanza en tiempos de James Baker como enviado personal del secretario general de Naciones Unidas para el territorio. De hecho, en el propio Consejo de Seguridad hubo un momento en el que llegó Marruecos, aceptó esa posición, el Frente Polisario aceptó que fuera una autonomía temporal de 5 años y que luego se convocara ese referéndum, y entonces Marruecos se retiró. Es decir, esto no es algo nuevo, esto tiene más de 20 y tantos años, o sea, esto ya es algo bastante viejo. Y volvemos, y estos siempre son los mismos recovecos por los que van entrando. Fíjese que el pasado 31 de octubre, cuando se sale adelante la resolución del Consejo de Seguridad, sale adelante la resolución, hay una mega fiesta en Marruecos diciendo que se le había reconocido la soberanía sobre el Sáhara Occidental, cuando no era así, porque la resolución no habla de soberanía, habla de que es una propuesta de autonomía que puede o no puede salir adelante, y esto fue algo parecido a lo que ocurrió en octubre del 75 con la resolución de la Corte Internacional de Justicia, que dijo no hay soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, pero se vendió como al contrario, y finalmente eso fue lo que propició la Marcha Verde. Es que la propaganda también juega, y más en esta época. Os voy a pedir en el último minuto rápidamente que me recomendéis un libro, Isaías, o una peli o una serie o lo que queráis sobre este tema. Isaías, adelante. Yo recomendaría la lectura de un libro escrito por una hispano-saharaui, Baba Hameida, que es periodista, que se llama Flores de papel. Una compañera, sí. Es la historia del Sáhara, es la historia de los saharauis a través de los testimonios de 3 mujeres de 3 generaciones diferentes. Bueno, un libro estupendo. Habrá que leerlo, claro que sí. Bueno, yo, para quienes estén en Madrid este fin de semana, les recomendaría una obra de teatro en el Teatro del Barrio, que es Sáhara, la barca del desierto, que habla precisamente sobre ese momento, que es el de la Marcha Negra para nosotros, o Marcha Verde marroquí. Y si alguien quiere una peli, si no puede venir a Madrid, pues Los baúles del retorno, que es una película bastante bonita del año 95. Bueno, ahí queda. Sidi Talebouya Hassan, abogado, gracias por acompañarnos. Un placer, de verdad, tu punto de vista. Gracias, de verdad. Muchas gracias a ti. Isaías Barreñada Abajo, profesor de Relaciones Internacionales de la Complu. Gracias, Isaías. Repetiremos. A vosotros. Pues no tenemos tiempo para más. Ojalá se encuentre solución a este conflicto histórico que lleva 50 años sin resolverse. España tiene una deuda pendiente con los saharauis. Gracias a Sonia García, a los mandos técnicos, Juan Carlos López en la producción. Les espero la próxima semana con más Tablero Global. No se lo pierdan. Adiós.